Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Pues bienvenidos sean todos a este capítulo número 7 del podcast Más Allá de Mí. En esta ocasión nos está acompañando Luis Carlos González, también conocido como Big por ahí. Luis Carlos es un amigo que le guardo mucho aprecio, que tuve la oportunidad de conocer a través del movimiento DIEC, que ya les habíamos comentado, Ver y yo pertenecemos a este movimiento y es donde procuramos hacer nuestro apostolado y servir principalmente a Dios, ¿no? Pero de alguna manera también nos ha servido para conocer gente que ha marcado nuestra espiritualidad de alguna manera. Regresando un poquito a lo que platicamos el capítulo pasado, esta espiritualidad que se ve de alguna manera, marcada o guiada por un cierto carisma o una cierta manera de expresar esa espiritualidad, que si bien es algo muy personal, íntimo y particular de cada quien, pues también se va moldeando y se va expresando de cierta manera en común con la espiritualidad que uno decida ir adoptando, ¿no? Sabemos que, y lo comentamos el capítulo pasado, hay una espiritualidad cristiana, hay una espiritualidad católica, pero dentro de eso hay una riqueza en saber que hay una variedad también de carismas y espiritualidades que la expresan esa misma base de distintas maneras, ¿no? Y entonces, bueno, habiendo dicho esto, Luis Carlos es alguien que me ha estado acompañando, creo, a lo largo de estos años. En un primer momento, como director general él fue director general del movimiento DIEC, me estuvo acompañando a mí personalmente en tema de un crecimiento espiritual. Y una vez que él termina su periodo como director general, pues tuvimos la oportunidad de seguir con esta relación, no solamente de amigos, sino también de acompañamiento en espiritualidad. Y creo que esa es mucho la razón por la cual lo estamos invitando el día de hoy. En esta ocasión, Vero no nos acompaña Luis Carlos, me está acompañando a mí. Y la idea es que les pueda compartir un poco de lo que ha compartido conmigo en este acompañamiento, porque yo en un momento dado, junto con ustedes, digamos, quise empezar a trabajar mi espiritualidad, quise trabajar la profundidad de esa espiritualidad e incluso pues trabajar en lo profundo de mi relación personal con Dios. Y una de las recomendaciones que me dio Luis Carlos fue el trabajar mi vida interior, ¿no? Y de hecho, él es el que me presentó este concepto de vida interior, que no es algo inventado por él, que ahorita vamos a platicar un poquito más de dónde viene como esta idea de vida interior. Y a partir de ahí, la verdad, yo sí viví, pues digamos, este cambio o esta nueva apertura a trabajar mi fe más en lo interior que en lo que demuestro, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es un proceso bastante interesante de introspección y de interiorización que cualquiera de nosotros podríamos estar llamados a trabajarlo, ¿no? Y bueno, como lo comentamos el capítulo pasado, creemos que es una herramienta también junto con este proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento que nos va a ayudar a profundizar y también desmenuzar esta otra dimensión de nosotros que es la dimensión espiritual. Y pues bueno, Luis Carlos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Alexander? Y todos los que nos escuchen. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Y pues bueno, ahora sí entrando un poquito en tema, la vida interior, Luis Carlos, digo, ¿cómo la describirías tú tal vez? Primero como concepto, que sí es un concepto y ahorita lo vamos a platicar, un concepto que no es inventado por una sola persona, sino comprendido por tal vez toda la iglesia. ¿Cómo lo describirías tú y cómo lo verías como práctico para nuestra vida espiritual? Mira, escucho ahorita que dices la palabra interiorización y supongo por el tema que sé que manejan en el podcast y en los capítulos pasados que han hablado ya mucho acerca de el volver hacia adentro, ¿no? Voltear hacia adentro. Y creo que ese es el origen de la idea de la vida interior. La peculiaridad que hay en el ser humano, a diferencia de cualquier otra criatura, de poder entrar en sí mismo. Es algo que nadie más en el mundo puede hacer más que los hombres y mujeres, el poder entrar y verte a ti mismo como un paisaje y contemplarlo y ver esquinas y rincones y todo lo que lo adorna o lo que lo tal vez ensucia un poco, ¿no?
Y precisamente el cristianismo, o sea, la doctrina cristiana viene a traer mucha luz a ese tema y es una parte fundamental del mensaje de Cristo. O sea, a diferencia de todas las demás religiones, el cristianismo no empieza hablando de lo que el hombre tiene que hacer para llegar a Dios, sino de lo que Dios hace para llegar al hombre, ¿no? Ese ¿qué hace Dios para llegar al hombre? Si lo piensas, pues no, lo único que hace no es que es hacer algo, es hacerse hombre y vivir 30 años e irse después al cielo. Lo que Dios hace por amor a los hombres es que después de su muerte resucita y le dice Jesús a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque va a venir ahora el Espíritu Santo. El cristianismo tiene como una base fundamental que el cristiano renovado por el bautismo tiene en su interior, en esta interiorización, en el alma, la presencia misma de Dios habitando en su corazón. Y eso es donde la verdad de la vida interior toma todo el sentido, ¿no? Si Dios habita en tu interior, pues definitivamente hay algo que vale la pena hablar al respecto. Claro, que vale la pena reconocer y trabajar y amar incluso, ¿no? O sea, valorar. De hecho, ahorita que mencionas esto, me remonto un poquito al capítulo pasado y hablamos de lo que comentaba San Pablo, de la distinción que hacían entre estas dos personas que hay en el mundo, que van por el mundo. Aquellos que, pues son, se me fue la palabra en griego, pero digamos personas, ¿no? O sea, personas, hay personas que tienen mente y tienen cuerpo. Y luego habla de las neumatoki, de eso sí me acuerdo un poquito la palabra, bueno, tal vez lo estoy diciendo mal seguramente, pero pues hace la distinción de neuma, o sea, bueno, tú sí tienes espíritu, y entonces es como tú dices, o sea, bueno, lo radical del cristianismo es que nos invita a reconocer ese espíritu en nosotros, y entonces eso es lo que nos hace vivir radicalmente diferentes, o sea, no porque nosotros tengamos algo que los demás no, pero sí reconocemos algo dentro de nosotros y lo podemos como que, pues de alguna manera desarrollar esa relación con ese algo, alguien, ¿me explico? Ajá, así es. Y ahorita que dices, no es que no tengamos algo que los demás no. La vida interior la podemos entender en dos sentidos. Uno amplio, en lo que se refiere a esa particularidad de todo ser humano de poder entrar en sí mismo y tener una conversación, ¿no? Ahí sé que vamos a hablar un poco de un autor católico, Garrigou Lagrange, que habla mucho acerca de este tema, y él lo presenta como esa habilidad que tiene, si lo quieres llamar así, el hombre de tener una conversación consigo mismo siempre que no está conversando con alguien más. Claro. O sea, en el momento en el que tú dejas de interactuar con otra persona, empiezas a interactuar contigo mismo de alguna u otra forma, ¿no? En el sentido amplio, eso ya es la vida interior de todo hombre, porque todos experimentamos esa actividad interna. O sea, esa vida, digo, para clarificar esta primera esta primera definición de vida interior, sería esta vida que no compartimos con los demás, o sea, por así decirlo, o sea, bueno, que no es una relación, no se exterioriza, no es externa. Exactamente, tiene que ser una vida forzosamente, pues, para conmigo, ¿no? Ajá, exacto. Pero después, en un sentido ya más cristiano, a esa vida que todos tenemos del alma y del espíritu intelectual, la gracia, que es el regalo que nos da Cristo, sí viene a dar algo que no posee todo hombre. O sea, la doctrina cristiana dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del agua y del espíritu es espíritu. O sea, solo aquel que ha recibido, o sea, que ha vuelto a nacer por las aguas del bautismo, posee en el alma natural algo que lo hace, que lo transforma. Y ese es el regalo que Cristo viene a dar a todo el que quiera recibirlo, ¿no? La misma vida de Dios habitando y regenerando el alma del hombre. Que de hecho ahí se me hace bien interesante que presentes esto. Lo vamos a platicar también en un capítulo posterior, cuando hablamos como del sentido del hombre, cuál es nuestra expectativa a futuro, o a qué nos invita Dios, o a qué nos invita nuestra espiritualidad. Parte del sentido
es, o sea, bueno, parte del sentido trascendente y sobre todo espiritual de cualquier persona, pues involucra el tema de voluntad. Y entonces Dios, en esto que tú mencionas, es, ok, pues ten la voluntad de tener algo que no tienen todos. O sea, bueno, tienes que tomar como que de alguna manera esa decisión de acercarte a algo que es más allá de este mundo, que es algo que es más allá que lo que cualquier persona puede vivir. Y esto también es algo que tú puedes vivir, pero que tienes que decidir vivirla. Y todo lo del mundo es algo que desde que estás en el mundo, pues no es que puedas o no puedas, ya eres parte del mundo, ¿no? Ahora que tú decidas hacer algo, parte de algo más, pues bueno, ahí está esa invitación a que mi vida interior sea más profunda, que mi espiritualidad sea más trascendente, a hacer algo más, ¿no? Así es. Digo, para complementar esta idea, a mí me agrada pensar en el hombre después de... Digo, la historia de la salvación nos habla de que el hombre cae en el pecado original y Dios empieza todo el proceso con el pueblo de Israel, ¿no? Y ya todos conocemos esa historia. De cierta forma, pareciera como si Dios le da la oportunidad al hombre de que se salve a sí mismo. O sea, todos los hombres buscamos la felicidad, queremos ser felices, queremos lo que es bueno. Y si tú ves la historia de la salvación, tanto los judíos intentaron alcanzar lo que es bueno por su propia fuerza y no lo lograron, aun y que Dios les decía como, oye, esto es lo que tienes que hacer, no podían cumplir la ley. Y ese es el gran problema que está en los tiempos de Jesús, ¿no? De los fariseos. Y por otro lado, los gentiles, los griegos y los romanos, y intentaron descubrir lo que es bueno, y aún así veíamos que para sus épocas había todo tipo de adoración pagana en donde sacrificaban niños y pues muchas cosas que lejos de ser la bondad, ¿no? Entonces, lo que viene a dar Cristo es precisamente esa salvación que el hombre por sí mismo no puede alcanzar. Y esta vida de gracia que ofrece el cristianismo es una vida que nos viene a perfeccionar para que podamos conocer la verdad y dejar de caer en el error y elegir lo que es bueno y dejar de elegir siempre lo que es malo, aunque sepamos que no debe de ser así. Entonces esta vida de gracia sí viene, es como un impulso al alma para que la inteligencia y la voluntad que todo hombre tiene se perfeccionen y puedan llegar a la plena felicidad que Cristo viene a traer. Claro, algo que es más allá de sí mismos, ¿no? Y tal vez ahí me gustaría como reiterar un poquito lo que platicamos al principio del podcast y por qué el nombre. Pues mucha gente tal vez tiene esta confusión de que el cristiano, el católico busca adoctrinar por un tema de superioridad, no sé, tal vez por un tema, siento que a veces se siente así, por un tema de imponer, etcétera. Pero pues hay que entender algo, o sea, cualquier persona que descubre una verdad, llámelo la que sea, pues es natural que va a querer compartirla y que otras personas disfruten de esta verdad. La diferencia es que un cristiano descubre una verdad que está fuera de sí mismo, o sea, que no parte de sí mismo, sino que lo invita a que su voluntad se supere a estos impulsos de la carne, a estas tentaciones o incluso a esa soberbia de que él tiene la verdad, sino que la verdad es algo más allá de sí mismo, ¿no? Y entonces pues entiende que la misión de un católico también a veces sea pues el predicar, el evangelizar, el buscar convencer y abrirle los ojos a los demás a esta verdad que no es una verdad suya, digamos, de manera egoísta, sino que es una verdad que se tiene que compartir, ¿no? Y entonces pues claro, podemos entender por qué entonces el católico está llamado a pues, predicar, a compartir, a así demostrar que es católico, porque lo que está presentando es una verdad que trasciende, es una verdad que va más allá, ¿no? Y entonces, ¿cómo ignorar esa verdad? ¿Cómo ocultarla dentro de sí sin querer compartirla, ¿no? Pues sí, y creo que eso es perfectamente lo que pasa con la vida interior. Claro, y pues bueno, ahora sí, en tema de la vida interior, ¿cómo podríamos trabajarla, tal vez, Luis Carlos? O sea, ¿cómo podríamos partir a empezar a reconocer esta vida interior y empezar a querer trabajar en ella, ¿no? Bueno, viéndolo desde las dos perspectivas que ahorita platicamos, ¿no? Una desde una visión amplia de la vida interior y luego una desde una visión más cristiana que tiene que ver con la vida de gracia. En un primer sentido, bueno, pues
Creo que hoy todos estamos ante una situación muy difícil porque pudiéramos ver nuestro día y todas nuestras acciones como acciones que son hechas hacia afuera, o sea, pasamos tiempo de nuestro día fuera de nosotros y pasamos algún tiempo de nuestro día dentro de nosotros. Por lo general, ese tiempo dentro es un tiempo en el que no estoy hablando con nadie, en el que a lo mejor estoy sentado en el baño y es el único momento en el que no estoy distraído y estoy pensando, o sea, para mis adentros ahora sí. Pero ahora sí que la tecnología nos juega en contra para alimentar la vida interior, porque todo el tiempo, ya no nada más cuando estamos con alguien, sino cuando estamos solos, estamos fuera de nosotros porque estamos distraídos. No estamos teniendo en realidad esta conversación interior que es el medio para profundizar en la vida. Estamos fuera, en la superficie, scrolleando o viendo leyendo o viendo algún anuncio. Y si no estoy haciendo eso, pues entonces estoy platicando con alguien o estoy trabajando. Pero entonces, yo creo que la primer clave para empezar a trabajar la vida interior es entender esta diferencia entre estar fuera de ti y dentro de ti. Claro. Y ver cuánto tiempo, ahora sí que casi checar el tiempo en pantalla de tu celular, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo en verdad estoy solo? Aburrido, pero dentro de mí, o sea, pensando para mis adentros, tratando de ver las cosas con un poquito más de profundidad. Yo creo que eso es algo que si cada uno hace el ejercicio de pensarlo por unos instantes, pues, o sea, es alarmante que en realidad ya no pasamos nada de tiempo. Es infinitamente pequeño el espacio que pasamos con tal vez ese silencio verdadero, o sea, silencio que agarra otro significado que no solamente es yo callarme o yo, pues eso, o sea, no estar en conversación con alguien más, pero ahora significa yo callarme y que tampoco me esté hablando la pantalla, el Netflix o el trabajo o el celular. Exacto. Y hace ratito fuera del audio que platicábamos, aparte tú y yo, tú me decías, platicábamos de este fenómeno de cuando lees algo padre y lo primero que haces es querer tuitearlo, ¿no? Y es precisamente seguir fuera. O sea, acabas de leer algo muy padre, algo que te resonó, y en lugar de ir hacia adentro y meditarlo y darle vueltas y dejar que te hable y que se impregne en tu mente, lo primero que haces es seguir hacia afuera. Ah, bueno, ¿a quién le cuento? ¿A quién le hablo? ¿A quién se lo platico? Sí, ¿con quién lo comunico? Más allá de, pues ni siquiera lo comunico conmigo mismo, tal vez, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en un sentido amplio, todos los hombres, cristianos o no cristianos, necesitamos luchar por recuperar esa vida interior que le da profundidad a las cosas que nos suceden. Porque si no guardamos tiempos de silencio, ahora sí que de aburrimiento, y siempre se ha dicho, ¿no?, de que la imaginación se hace fecunda en el aburrimiento. El que no se aburre no tiene ni tiempo de imaginar, porque la imaginación es parte precisamente de esa vida interior del alma. Claro, sí, el permitir que mi mente se vaya, ¿no? O sea, pero pues soltarla, o sea, yo creo que a veces hasta es sorprendente esa sensación cuando te encuentras, no sé, y luego mucha gente creo que por eso tiende a buscarlo en la naturaleza o en el exterior o así, estos momentos de desconectarte, o sea, donde te obligas a irte a un lugar que no tiene señal y que aparte pues es majestuoso en esto estético, ¿no? En esto de vista y en el clima, en tantos factores, lo suficiente para que pues como zarandeen, digamos, lo suficiente los sentidos para que no puedas más que contemplar, más que disfrutar, y hasta te sorprende el poder respirar, ¿no? Y respirar, no respirar pues aire y oxígeno, respirar en mi mente, o sea, poder darle rienda suelta a esta mente, ¿no? Bueno, a mí mismo. Sí. Y la clave es tomar conciencia, yo diría, de que eso le da verdadera profundidad a la vida y que cuando la vida carece de esa profundidad se vuelve muchísimo más complicada, ¿no? Porque cualquier cosa te zarandea y cualquier cosa te tumba de tener paz, de saber qué estás haciendo hoy, cuál es tu propósito. Pues todas esas cosas son cosas que se tienen que formar en el interior, en el silencio. Y si no lo haces tú, alguien, o sea, o algo externo te lo va a dictar. Yo me acuerdo mucho de una de las clases que tomamos de liderazgo en la maestría que estoy llevando.
mi profesor de repente se acercó conmigo y en un ejercicio, una dinámica que estamos haciendo, yo estoy estudiando desarrollo organizacional, Luis Carlos, creo que sí lo he comentado aquí en el podcast, pero pues bueno, ahí hincapié en eso. Y se acerca conmigo el doctor y me dice, oye, ¿sabes qué, Alexander? Tú ahorita que estás dirigiendo esta dinámica, te voy a pedir un favor. Habla con autoridad. Y él me decía, porque hay muchos estudios sobre cómo en el momento que los Marines, por ejemplo, hablan con autoridad, es que los conscriptos, los soldados responden a esa autoridad, ¿no? Y entonces te voy a pedir que no digas instrucciones, que las grites y que las demandes, así, pero sin ser grosero, sino nada más exclámalas, ¿no? Y en ese ejercicio que estamos haciendo, aumentamos nuestro rendimiento y bajamos el tiempo de elaboración de X actividad como en un 30%. Y entonces en ese momento, ¿quién era quien les iba dictando a ellos la velocidad y la intención y la dirección de lo que estaban haciendo? Pues era yo que me estaba imponiendo a sus pensamientos, a sus dudas, a lo que tú quieras. Y creo que funciona igual con el mundo exterior y sus 1000 influencias y 1000 estímulos. O sea, constantemente te están gritando. Y claro, si tú tienes una voluntad que no está acostumbrada a escucharte a ti o escuchar, pues digamos, preferentemente la voluntad de Dios, pues a quién vas a escuchar, a quien te grite más fuerte. Otras personas, la cultura, la sociedad, las tendencias, todo lo que sea nuevo, todo lo que llame, todo lo que te grite, a eso vas a estar prestando la atención, ¿no? Así es. Sí, creo que la frase podría ser: el verdadero carácter y la verdadera identidad se forman o se forjan en el silencio. Y creo que eso es mucho para meditar, todos los que nos estén oyendo, incluso para nosotros. Sí. Es algo que sí urge tomar en cuenta en cómo vivimos nuestro día a día. Y moviéndonos un poco entonces a la parte de la vida interior en un aspecto un poco más ya cristiano. La vida interior en término cristiano siempre va a suponer la vida de gracia en el alma, que es lo que yo ahorita te comentaba. O sea, hablar de vida interior para el cristiano es hablar de la gracia santificante, que es la gracia que se nos da en el bautismo, habitando en el alma del hombre. Ahora, esta gracia la podemos perder después del bautismo, pero la recuperamos por medio de la confesión. La filosofía, y esto ya es donde el tema se vuelve pues mucho más complicado, ¿eh? Ahorita creo que solo vamos a dar unas pinceladas. Sí, claro. O sea, digo, la invitación es obviamente a los que nos están escuchando, pues profundizar en el tema e incluso ir descubriendo qué es lo que resuena más en su espiritualidad, ¿no? Volvemos a que es personal y particular, pero pues bueno. Bueno, a grandes rasgos, la idea de la espiritualidad cristiana habla de cómo hacer, o sea, bueno, en qué consiste esta vida de gracia y cómo se puede desarrollar en el alma del hombre. La vida de gracia que se nos da por el bautismo, pues es la misma presencia de la vida divina en nuestra alma. La filosofía desde siempre ha distinguido en el alma natural del hombre como dos hemisferios, si lo quisieras llamar así, dos partes. La parte sensitiva, en donde está la memoria, los sentidos, la imaginación, las pasiones, los apetitos, y la parte superior del alma, que es la parte intelectual. La inferior es la que tenemos en común con todos los animales. La superior es la que nos hace únicos en toda la creación, que es la parte intelectual, en donde está el intelecto y la voluntad del hombre. Ahora, la gracia santificante que se nos da por el bautismo y que recuperamos en la confesión, viene a regenerar, a transformar estas partes sensitivas e intelectual para darles, te digo en palabras a lo mejor coloquiales, para darles un nuevo impulso que nos haga capaces de conocer más de lo que podríamos conocer sin la gracia, para amar más de lo que podríamos amar sin la gracia y para hacer más de lo que podríamos lograr hacer con nuestras solas capacidades. Ya, que creo que aquí vale la pena hacer como este paréntesis de, pues esa sería tal vez otra de las motivaciones de trabajar la vida interior, porque creo que muchos de los que están escuchando están acostumbrados a vivir su espiritualidad en lo sensible, o sea, en la parte de
expresar su espiritualidad, en la parte de compartir, en la parte de el apostolado, todo lo que también es de alguna manera sensible, ¿no? O sea, es algo tangible que yo puedo ver, digamos, con mis ojos, que yo puedo sentir con mis emociones, puedo palpar con mis manos, y entonces nuestra espiritualidad tenemos esta tentación de que sea algo como que muy práctico, tal vez, o sea, muy vivido, pero pues como tú dices, ya llega un momento donde pues tú por tu propia cuenta no vas a enterarte de todo lo que compone o lo que puede componer tu espiritualidad y todo lo que compone, para acabar pronto, la verdad que nos ofrece Jesucristo, que va a haber cosas que vas a tener que buscar en tu interior, vas a tener que profundizar y vas a tener que ahí, en ese diálogo interno, en principio, claro, escuchar tu voz, descubrir tu voz, y luego empezar a descubrir la voz de Dios, y apenas ahí vas a tener algo para ir más allá. De otra manera, pues ni una ni otra. O sea, si quieres solamente vivir fuera tu fe, fuera de ti tu fe, pues en algún momento te vas a dar cuenta que no es algo tuyo, es algo pues también, ¿no? O sea, que depende de lo exterior. Y ahí también vas a encontrar a Dios, definitivamente, pero no en toda su totalidad. Y llega un momento donde hace falta descubrirlo también en el interior. Creo que era José María Escrivá el que utilizaba el ejemplo de alguien que va viajando en un avión, pero que no va dentro de la cabina, sino colgado de un ala, en aquel cristiano que se dedica al apostolado, pero que jamás se dedica a la vida interior. Y dice, el que sí se dedica, o sea, ese cristiano está en riesgo de salir volando en cualquier instante. En cambio, el que se dedica a encontrar esa presencia de Dios en su corazón, y después de hacer eso, sale a predicarla, ese es el que va seguro adentro del avión viajando tranquilamente. Claro, y creo que también parte de la reflexión de él decía que el mayor riesgo de alguien que va adentro es sentir que no va volando, pero basta con pues voltear hacia afuera, ¿no? O sea, si mi mayor riesgo es de repente sentir que esto no tiene una finalidad, pues hace falta ver ahora sí hacia afuera de mí y ver cómo Dios sí obra, sí actúa, ¿no? Pero pues vaya, prefiero ese riesgo a el otro, ¿no? El de caerme del avión, ¿no? Perderme el vuelo, ¿no? Eventualmente. Entonces, bueno, y ahora sí, profundizando un poquito más en lo que propone Lagrange, este tema porque él lo pone tal cual en su libro. Bueno, tiene 2 tomos, 2 libros que se llaman Las 3 edades de la vida interior, y entonces él aborda la vida interior de una manera, pues digamos, no diferente, porque no es diferente a nada que propone otros autores, otros santos o la misma iglesia, pero pues creo que sí lo llega a resumir de una manera pues tal vez un poquito más práctica, o al menos eso yo de lo que he leído pues lo he visto así, ¿no? Sí, lo que Lagrange hace, o la manera en la que explica, él empieza por hablar de la importancia, porque él lo llama la única cosa importante, ¿no? Haciendo referencia al pasaje de Marta y María. La única cosa necesaria para el hombre es que la vida interior, la vida de gracia en su corazón, se desarrolle. Porque esa es la santidad al final. O sea, en el cielo no va a haber nada más que puros santos. Y o te haces santo aquí ahorita o te vas a meter en problemas después. Entonces, Lagrange empieza hablando precisamente de que esta vida interior se tiene que desarrollar, y que más que esforzarte por desarrollar tu vida intelectual o tu vida artística o tu vida, lo que tú quieras, imaginativa, lo que tú quieras, que la prioridad debe de ser desarrollar la vida de gracia en tu alma. Y de ahí parte, ¿no? Y entonces, a lo largo de la iglesia ha existido la tradición de equiparar, por así decirlo, el desarrollo de la vida de gracia con el desarrollo natural del hombre. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Dependiendo de quién estemos hablando. Santa Teresa tiene su manera de explicarlo, San Juan de la Cruz otra, y que es más o menos la que adopta aquí Lagrange, que dice, bueno, hay 3 etapas más o menos notables de crecimiento en la mayoría de los cristianos, y es principiante, intermedio y perfecto, por así decirlo. Sí, claro, lo que a veces algunos identificamos como bueno, en términos de pastoral, como esta madurez espiritual con la que vas trabajando en la gente, ¿no? Exacto.
Y en realidad es sencillo entenderlo. Como ellos lo dicen no, el cristiano no tiene solo una conversión, sino 3 conversiones. Y en la medida que van sucediendo esas conversiones, se va pasando de una etapa a otra. Y lo equiparan con la vida natural del hombre diciendo, primero uno es niño, ¿no? Y hasta sus 12 años puedes decir es niño. Y justo cuando pasa a la adolescencia hay una crisis, que es la crisis de la pubertad que todos pasamos por ahí de los 12. Y bueno, en la vida espiritual funciona así. Uno empieza a seguir a Cristo y empieza de cierta forma a dejar los pecados y los amores del mundo y las pasiones, y esa es como su infancia espiritual. Después pasa por una crisis que ellos llaman la noche de los sentidos, que es como una purgación de todo el amor desordenado que tenemos por las cosas sensibles. Y entonces, una vez que pasa esa crisis, pasas a la siguiente etapa, que en la vida natural sería la adolescencia y la juventud, y en la vida espiritual ellos lo llaman como la intermedio, la vía iluminativa. Y una vez que en la vida natural uno llega a los 20 años, por ahí llega otra crisis, que es la de qué estoy haciendo aquí y a dónde voy con mi vida, ¿no? Que todos también hemos pasado. Bueno, en la vida espiritual también sucede otra crisis después de pasar por toda la vía iluminativa, que ellos llaman la noche del espíritu, que ahora es una purgación más profunda de los afectos espirituales que no son Dios mismo, ¿no? Entonces, se vuelve algo técnico ya meterte a todo eso, y yo creo que la parte clave de entender es que tú como cristiano no acabaste tu misión cuando te convertiste. O sea, porque creemos eso muchas veces. O sea, ya ahí se acabó. Ya soy cristiano, ya gané, qué padre. Y no, o sea, es el inicio de un proceso que a diferencia del natural no está en la línea del tiempo. O sea, hay gente que puede haber llegado a la madurez total y perfección cristiana en 1 mes o 3 días o 10 años. O sea, no corre como la vida natural, ¿no? Incluso regresar, o sea, Claro, incluso puedes echar pasos para atrás. En la vida natural uno no puede volver a ser niño, pero en la vida espiritual, claro que puedes dar pasos para atrás. O a lo mejor en la vida natural puedes ser un adulto que nunca maduró. Y en la vida espiritual, pues también puedes llevar 20 años de ser cristiano y en verdad tu vida de gracia nunca creció. Entonces, el punto, te digo, como yo creo, lo clave es saber que la vida de amor que Dios nos ha dado en el corazón tiene que desarrollarse y crecer. Y por eso necesitamos aprender de ella, investigar y esforzarnos en trabajarla, ¿no? En darnos tiempo para ella. Claro, y sobre todo si queremos que esa madurez se vaya dando de la mejor manera. Algo que platicamos mucho en la dimensión psicológica era el entendernos y el entender cómo las distintas etapas de mi vida me van marcando en tema de quién soy y cuál es mi personalidad, que no solamente es lo que me compone hoy por hoy, sino también cómo me marcó mi infancia, cómo me marca mi sentido de vida, a dónde voy. Y se me hace bien interesante entonces relacionarlo con este tema de la vida interior y ver cómo mi primer encuentro, por ejemplo, y el cómo yo pasé por esa primera etapa de mi vida interior, por así decirlo, sí va a marcar bastante mi espiritualidad en un futuro. O sea, el cómo yo fui evolucionando a través de las etapas, pues yo llego a una etapa que es buscar un sentido de mí, o sea, de mi ser como católico, pues seguramente se vio muy marcado con cómo me identifiqué en una edad espiritual, por así decirlo, infante, en una edad espiritual adolescente, y cómo llegué a la edad espiritual adulta. En cada momento va marcando mi espiritualidad, y por eso aquí la diferencia como lo comentabas, con una madurez natural, pues es que yo puedo regresar y yo puedo también, y se vale reconstruir ciertos conceptos. Lo vamos a hablar también un poquito en uno de los siguientes capítulos. El cómo yo concibo, por ejemplo, a mis padres tiene mucho que ver con cómo yo concibo a Dios Padre, y entonces es importante también ir identificando como esa dualidad, y creo que eso es también, o sea, la grandeza de la vida interior, que me ayuda también en este proceso de conocerme profundamente, ¿no? Así es. Dicen por ahí, no me acuerdo quién era el que hablaba de esto, diciendo
al final la vida interior es un comprender las dos preguntas que San Francisco siempre se hacía: ¿quién eres tú y quién soy yo? Y bueno, yo creo que la última cosa que yo pensaría en agregar como muy relevante para todo aquel que nos estuviera escuchando y dijera, pues, es la primera vez que yo escucho algo acerca del crecimiento de la vida interior. Esta vida interior, como decíamos ahorita, se tiene que desarrollar, y hay dos cosas importantes. Se desarrolla en forma de virtudes y de dones, que son las 7 virtudes del Espíritu Santo, las teologales y las cardinales, y los 7 dones del Espíritu Santo. Esa es la forma en la que se desarrolla nuestra vida interior, y los medios para desarrollarla son medios que ya son conocidos por todos, pero practicados muy pocos, claro, muy mal por la mayoría de nosotros: las acciones con mérito, la oración y los sacramentos. Meterte a profundizar en estos temas, en verdad dedicarle tiempo, yo diría que es lo mejor que podemos hacer. Claro, pues es declarar que quieres entenderte y entender tu espiritualidad. Y entonces creo que, y te agradezco, Luis Carlos, por acompañarnos en este capítulo. Sí, creo que me gustaría quedarme con esa invitación que nos haces, primero en, pues, dedicarte a tu vida interior, y que eso, pues, de alguna manera también se sienta, o te reconforta un poco el alma el saber que, oye, le estoy dedicando a algo que es trascendente en mi vida, independientemente de mi religiosidad o de mi fe, como yo la sienta. Pues eso es lo que quieres entender, ¿no? Y entonces quieres comprender cómo eso te va a ayudar a trascender. Y este último consejo también, digo, de la mano de todo lo que estuvimos platicando ahorita, este último consejo de, pues tal vez un primer encuentro, un primer, digamos, una primera vista a todos estos temas de vida interior, y quien quiera profundizarlos, pues entender que son maneras también prácticas. O, vamos, es algo que sí es trabajable, no es algo que necesito ahorita irme en un viaje imaginativo y contemplativo de 10 horas al día. Hay cosas que puedo ir integrando a mi vida ordinaria, que poco a poco se va a volver, claro, extraordinario, ¿no? Y entonces una de las maneras es profundizar un poquito en el tema de las virtudes. Nosotros recomendamos, de nuevo, así, claro, y hay muchos santos que lo proponen, lo estuvimos comentando a través del capítulo, un capítulo que presenta como incluso un esquema muy sencillo de entender el tema de las virtudes y del organismo espiritual. Otro concepto que se van a encontrar ahí es Lagrange en sus tomos de la vida interior, ¿no? Pero pues que al final sepan que es algo trabajable, no es algo inalcanzable, al contrario, es creo que lo más alcanzable en tema de, pues no está lejos de mí, estoy hablando de algo que puedo alcanzar dentro de mí y de la mano con Dios, siempre y cuando quiera hacerlo, siempre y cuando me decida hacerlo, ¿no? Así es. Si lo podemos poner en palabras con menos azúcar, es obligación de todos, es mandato de Dios para los que lo queramos seguir, pues en verdad crecer, o sea, porque al final es solo ser dóciles a lo que Él quiere hacer, y lo que Él quiere hacer es hacernos santos. Recuerdo a un autor que mencionaba o veía la vida del hombre como una casa de 3 pisos. La primera casa como la parte sensible, el mundo sensible donde todos pasamos casi todo nuestro día. El segundo piso de la casa como la parte intelectual, donde algunos hombres han subido a ese piso y les ha gustado estar ahí y se dedican a conocer y a amar la verdad, la belleza. Y el tercer piso, decía, es el tercer piso donde muy pocos se atreven a entrar, y es el piso de la gracia. Para aquellos hombres que no han encontrado la felicidad en las cosas sensibles, para aquellos que no han encontrado la felicidad en solo las cosas del intelecto, Dios les dice: yo les voy a mostrar la verdadera felicidad subiendo al tercer piso, que es el piso de la fe y el piso de la gracia, que para este tema es el piso de la vida interior y es el piso para ir más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @masallapodcast.